Gracias por ver. Siempre que he soñado con recorrer la Ruta 66, esa famosa carretera es tan larga que recorrerla sin detenerse en vehículo es casi imposible. Aunque ya fue desclasificada, tenía 2.448 millas, 3.945 kilómetros. Mucha gente sueña con recorrerla, pero pocos se atreven a hacerlo. En efecto, el viaje es costoso y requiere mucha preparación, un vehículo en el lugar, mucha gasolina, dinero para la comida o para dormir en un hotel, un boleto de avión si vives fuera del territorio. Pero ante todo se requiere valor. Fue en mi 25º cumpleaños cuando decidí dar el paso. Platicaba con mi hermano sobre cosas que no he logrado, mis sueños de niño y mis grandes proyectos. Y me di cuenta rápidamente de que nunca antes había considerado viajar a América, y mucho menos recorrer la Ruta 66. Comencé a investigar el costo del viaje y los preparativos necesarios. Sin sorpresa, el precio era alto, pero contrario a lo que pensaba, estaba dentro de mis posibilidades. Había ahorrado mucho en los últimos años, y al fin esos ahorros serían útiles. Cumplir uno de mis sueños de la infancia. En los días siguientes organicé todo, renté una Harley Davidson y revisé los lugares para cargar gasolina. Por último, compré mi boleto de avión a Chicago, el inicio de mi viaje. Tenía en mente no hacer todo el recorrido, sino solo la mitad. Así que mi destino principal era el mismo centro de la Ruta 66. Es decir, Adrian, Texas, un pequeño pueblo de solo 150 habitantes. En términos de costos, era totalmente realizable, eran aproximadamente 1.800 kilómetros, y para mí era más que suficiente para disfrutar del viaje. Preferí no reservar hotel antes y llevar efectivo para decidir en el momento. En resumen, dormir en hoteles o moteles desconocidos era peligroso, pero emocionante. Un viaje al estilo americano, ¿verdad? Estaba seguro de que este viaje por carretera iba a marcar mi memoria para siempre, que nunca podría arrepentirme de haber dado el paso. Tenía razón en el primer punto, pero definitivamente no en el segundo. Cuando llegó el gran día, tomé mi pequeña maleta y puse rumbo al aeropuerto. El vuelo fue bastante largo, pero estaba tan emocionado que no dormí en todo el trayecto, y los únicos momentos en que estaba despierto eran para comer o ir al baño, o a veces para ver por la ventanilla. Tuve suerte, llegué tarde y me fui directo a dormir al único hotel reservado, en Chicago, no muy lejos del punto de partida de mi viaje por carretera. Dormí profundamente hasta las 6. Inicié la primera fase de mi gran viaje, recoger la moto. Saqué mi mochila, reuní algunas cosas de repuesto y tomé un taxi a la concesionaria que rentaba esas maravillas. Tras esperar en recepción, finalmente conocí al vendedor. Llené los diferentes papeles para finalizar el alquiler y no esperé más para comenzar mi largo viaje. La moto estaba absolutamente perfecta, entre su estabilidad, su velocidad y el ruido que producía. Todo era como lo imaginé. Estaba viviendo mi sueño de niño. Recuerdo que sonreí al pensar en el valor que había demostrado. Muchos nunca dan ese paso y solo viajan cerca de casa. Yo no soy de ese tipo y prefiero vivir mis sueños en vez de soñar mi vida. Manejé hasta mi primera parada, Clinton, Oklahoma. En esta carretera de varios kilómetros esperaba hallar restaurantes o pueblos, pero no fue así. Llevé varias baterías externas y mi teléfono estaba cargado, pero quería usar el sistema de posicionamiento global, que en caso de última necesidad, un rey tripas pierde todo su encanto. Cuando uno es guiado por algo, yo quería seguir los letreros y mantener a cazar. Mi tanque de gasolina estaba lleno y tenía un bidón extra por si acaso. Me preocupé al ver que el sol se ponía a lo lejos. El camino empezaba a volverse largo y cada vez más oscuro, así que me detuve a un lado y saqué mi teléfono. Estaba absolutamente seguro de que había cometido un error en algún lugar, de que había seguido el camino equivocado. Así que abrí la aplicación de sistema de posicionamiento global en mi celular, y fue en ese momento cuando empezaron los problemas. No tenía señal, pero, peor aún, el sistema de posicionamiento global no quería localizarme. En realidad, me localizaba en el lugar equivocado. Según el sistema de posicionamiento global, aún no había salido de Chicago, aunque llevaba horas en la carretera. Miré alrededor para ver si podía pedir ayuda. No había nadie en la carretera, solo yo. Además, la noche empezaba a caer y la oscuridad se hacía cada vez más presente.
Respiré hondo y me concentré antes de entrar en pánico. Analicé todas las opciones para retomar mi viaje adecuadamente. La única opción era regresar y continuar el viaje con mejores bases. Sabía que si hacía eso no vería restaurantes. Antes de las 6 horas de camino ya tenía mucha hambre y sabía que el cansancio me vencería a la mitad. Pensé en eso varios minutos hasta que algo llamó mi atención. A lo lejos, había luces a lo lejos. No las había notado antes porque no estaba lo suficientemente oscuro. Ahora eran visibles, atravesando la oscuridad. Al final del largo camino, me senté en la moto y encendí el motor. Luego conduje hacia esos puntos de luz, sin pensarlo, probablemente eran farolas y por lo tanto, muy seguramente una ciudad. Manejé unos minutos y tomé un camino de tierra para llegar a las luces. La moto no era apta para ese terreno, pero por suerte no fue por mucho tiempo. Conduje hace un rato hasta que finalmente vi el letrero de la ciudad. Decía, «Bienvenido a Milton Town, la ciudad que siempre llega justo a tiempo». En ese momento estaba totalmente de acuerdo con lo que decía el letrero. Pero eso no duró mucho tiempo. La ciudad era extraña, los faroles alumbraban poco, haciendo que las casas lucieran oscuras y poco atractivas. Manejaba despacio para no despertar a nadie. Buscas dónde dormir hoy, pero no funcionó. Un rostro se asomó por una ventana a mi derecha y luego otro a mi izquierda, así siguió un rato. No me sentía bienvenido y mi presencia intrigaba a los habitantes de Milton Town. Mantuve la vista en el camino y al ver un octavo rostro, mis pies estaban tras esas cortinas. Apenas llevaba 10 minutos en la ciudad y ya me sentía muy incómodo. Contuve un grito de alegría al ver el letrero de motel a 200 metros junto al camino. Para evitar hacer más ruido, apagué el motor y decidí empujar la moto hasta allá. Después de unos pasos, por fin estaba ahí. El letrero del motel parpadeaba azul, violeta y amarillo, haciendo ruido de neón en cada cambio de color. Era un cliché, como una novela policíaca estadounidense. Aparqué mi moto en la entrada, le puse el candado y crucé la recepción. Lo primero que noté fue el fuerte olor a encierro que golpeó mis narinas. Era una mezcla de polvo y madera mohosa. Con el tiempo la decoración era la típica de los viejos moteles americanos, alfombra marrón deslavada y papel tapiz de mal gusto mal colocado en las paredes. Pero para ser completamente honesto, no me importaba en lo absoluto. Necesitaba dormir, pero sobre todo ya quería que fuera de mañana para largarme de aquí y continuar mi viaje. Toqué el timbre de la recepción y esperé al recepcionista. Tras 5 minutos de espera, lo intenté otra vez, pero el recepcionista seguía sin aparecer. Y ya empezaba a impacientarme en serio. Cuando estaba a punto de presionar por tercera vez, lo vi, mi corazón dio un brinco. No fue por su llegada repentina, sino porque siempre estuvo ahí. Estaba a 2 metros del mostrador, en la sombra, sin darme cuenta. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba ahí, mirando en la oscuridad. Lo saludé y le pregunté por las tarifas, pero no me respondió. Solo se limitó a sonreírme y a mirarme fijamente. Tragué saliva y repetí la pregunta. Alzó la mano y señaló el letrero en la pared. En ese letrero estaban los precios. Una noche, $30. Metí la mano en el bolsillo y le di el dinero. Después de mirar un momento los billetes, sin tocarlos, se dio la vuelta, tomó lentamente las llaves que estaban en el casillero y me las entregó. Le di las gracias y ni siquiera me molesté en preguntarle dónde estaba mi habitación, porque su presencia empezaba a asustarme de verdad. Al final encontré la habitación 18. Tras buscar un rato en el primer piso, el interior era mal decorado y anticuado. Tenía la impresión de que era el mismo papel tapiz que el de la recepción el que estaba en mi habitación. La alfombra, en cambio, era un poco más clara, pero igual de deslavada que la de la planta baja. La cama, por su parte, parecía limpia, aunque la decoración de esta dejaba mucho que desear. Abrí la ventana para sacar el olor a encierro, luego miré un momento hacia afuera. La niebla se había instalado en toda la ciudad. Durante el poco tiempo en la recepción, me sorprendió lo rápido que se había instalado, sino también por el hecho de que no hacía nada de frío. Seguí mirando un momento y casi me caigo hacia atrás cuando vi al pequeño a mi izquierda que me hacía señas en la calle. No medía más de 1,50 m, llevaba una gorra negra y movía su mano de derecha a izquierda hacia mí. Iba a entrar y cerrar la ventana cuando vi las otras siluetas a mi derecha. 2 adultos en la penumbra que también parecían hacerme señas. Como el niño, movía la mano de derecha a izquierda.
Temblé de miedo por lo incómodo de la situación. Al mirar a mi izquierda, casi se detiene mi corazón. No solo el niño se acercó más a la ventana, también había otros 2 niños detrás de él. Y, como el primer niño, movían sus manos de lado a lado. Inmediatamente metí la cabeza dentro de mi cuarto y cerré la ventana. Apagué las luces y me acosté en la cama, sin molestarme en quitarme la ropa. Milton Town parecía una ciudad de locos y sociópatas. Y claramente no tenía ganas de quedarme mucho tiempo en ese pueblo. Todo lo que quería era cerrar los ojos un momento. Preguntar por mi camino para continuar mi viaje a la mañana siguiente y marcharme lejos, muy lejos de aquí. Y eso es precisamente lo que hice. Dormí apenas 3 o 4 horas, bajé las escaleras para llegar al vestíbulo y ahí me di cuenta de que el recepcionista extraño seguía ahí. Casi estuve a punto de preguntarle si alguna vez dormía o si dormía de pie o colgado del techo como los murciélagos, pero me contuve, imagino que no le habría gustado la broma. Al preguntarle por el camino, hizo lo mismo que la víspera. Sonreír, mirarme directo a los ojos, pero sobre todo, no responder. Me sentía más incómodo, pero me atreví a preguntar de nuevo. Como era de esperarse, otra vez no respondió. La incomodidad pudo más que yo y decidí irme de aquí. Después de todo, dar la vuelta fue mi primera sugerencia. Pero mi estómago me hizo saber ruidosamente que había olvidado otro detalle. Tenía que comer antes de regresar a la carretera porque moría de hambre. ¿Saben qué es lo clave al viajar por carretera? Lo primero, y de verdad digo lo primero, es pensar en la comida. Tenía agua, pero nada para comer. Nunca me maldije tanto como en ese momento, por no pensar en algo tan básico como la comida. Entonces, para resumir rápidamente, al regresar no había restaurante durante al menos 6 horas, no había comida en el equipaje y por lo tanto, obligado a alimentarme en el lugar. Hilton Town no había terminado conmigo. Di vueltas por la ciudad, a pie, con la idea de encontrar un pequeño restaurante o incluso una simple tienda para comprar unos sándwiches para llevar o cualquier otra cosa que pudiera llenarme aunque fuera un poco. Ahí me encontré con ese restaurante tan extraño. Se llamaba Gaster Eat, pero parecía una vieja tienda de antigüedades. Nunca vi un restaurante promocionarse tan mal. Ni siquiera veía el interior, por lo sucias que estaban las ventanas. Saqué mi celular, rezando por recuperar señal y continuar mi camino. O encontrar otro restaurante, uno más presentable, pero nada, la señal seguía sin funcionar y todavía no sabía exactamente dónde me encontraba. Dudé un rato, pero el segundo ruido de mi estómago me hizo entrar. El interior estaba especialmente en sintonía con la fachada. El olor a encierro que había en el motel también estaba presente aquí, y la vista era particularmente fea. Parecía un restaurante viejo y abandonado, con sillas mal acomodadas. Las mesas que no estaban ocupadas parecían sucias y envejecidas por los años, y el piso de baldosas mugriento parecía manchado de salsa en algunos lugares. Respecto a la clientela, había 2 o 3 personas comiendo hamburguesa, todas de espaldas a mí. No me atreví a decir una palabra. De todas formas, parecía ser una costumbre aquí. Avancé hacia el mostrador y vi las diferentes hamburguesas que ofrecían sobre mi cabeza en un largo panel. Para ser sincero, solo había 3. Y solo hamburguesas, por supuesto, nada de hot dogs, papas fritas o ensalada. No, solo eran hamburguesas, pero dado el hambre que tenía, no pensaba ponerme exigente. Un empleado que parecía trabajar en la cocina se acercó a mí. Me sonrió, pero en cambio no me saludó, solo se quedó mirándome sin moverse. Entonces rompí el silencio y le pedí una de las hamburguesas que estaban en la lista. Sin decir nada, regresó a la cocina y siguió trabajando. En ese momento, recuerdo haber pensado que no había escuchado a otra persona que no fuera yo hablar. Durante más de 14 horas sin escuchar ni una sola voz que no fuera la mía. ¿Quién puede presumir de haber vivido algo así hoy en día? El cocinero volvió al poco tiempo y me dio la caja de cartón manchada de aceite con mi hamburguesa. Le di $5 y fui a sentarme. En la mesa que parecía la menos sucia de todas, la hamburguesa estaba particularmente asquerosa. En verdad, para serles sincero, era incomible, pero el hambre a veces te lleva al límite. Y no dejé ni una sola miga. Jamás probé un bistec tan raro. La textura y el sabor no se parecían a la carne de res. La ensalada podría haber sido de plástico y no lo habría notado. El resto de los componentes no tenía sabor, ya que el extraño sabor del bistec dominaba todo. Me levanté de mi silla y me di la vuelta, listo para irme. Lo que no pude hacer en ese momento, porque lo que tenía delante de mí simplemente me paralizó de miedo.
Las 3 personas que comían sentadas ahora estaban de pie, sonriéndome y mirándome. Estaba a punto de preguntarles qué querían, pero los 3 levantaron la mano derecha para saludarme. Mientras la balanceaban lentamente de derecha a izquierda, no esperé ni un minuto más y salí rápidamente del restaurante. Esta maldita ciudad me daba miedo y no quería quedarme ni un segundo más. Sin esperar, subí a la moto y la encendí. Ya había dormido y comido, así que no tenía nada más que hacer aquí. En cuanto a pedir direcciones, prefiero aguantarme 6 horas de viaje y preguntarle eso a gente normal. Mientras manejaba, las calles estaban vacías. Así que seguí adelante hasta que por fin pasé el letrero de la ciudad. Eché un vistazo hacia atrás y casi me caigo de mi moto. Al ver las calles de la ciudad, había al menos 30 personas en las aceras y la carretera, y por sus ventanas, y todas esas personas me veían irme y luego, una vez más, me saludaban con la mano. En ese momento, realmente estaba feliz de haber tomado la decisión de irme de ese lugar. ¿Quién sabe qué habría pasado si me quedaba en ese manicomio? Seguí conduciendo varias veces y, como estaba planeado, regresé hacia la ciudad más cercana. Desde entonces no regresé a Milton Town. Todo el resto de mi viaje transcurrió sin problemas. Después, finalmente llegué a la mitad de la Ruta 66. Conocí a varias personas y disfruté mi viaje como debía. Pero aunque estaba satisfecho, ese lugar, Town, seguía en mi mente. Para mí, era algo en mi viaje que desentonaba en un cuadro bonito. Es por esa razón que una vez que regresé a mi país, empecé a investigar sobre Milton Town. Me sentí satisfecho al ver que la ciudad existía, ubicada cerca de la Ruta 66. Pero incluso hoy me pregunto cómo pude estar tan equivocado. Porque el camino para llegar a ese lugar no tenía nada que ver con el que debía tomar para ir a Clinton. No me detuve mucho en eso, porque es cierto que mi sentido de la orientación a veces puede fallar un poco. Ese es un detalle que debía haber tomado en cuenta. Antes de irme, leí el contenido del artículo, pensando que iba a encontrar qué estaba mal con los habitantes de esa ciudad. La buena noticia es que respondieron casi todas mis preguntas. La mala noticia es que no podría explicarles cómo es posible todo esto. Como les dije, la ciudad de Milton realmente existe. Y sí, sus habitantes son extraños, pero en cierto sentido parecía realmente acogedor, ya que se la pasaban saludándome. Me imagino que no es muy común encontrarse con un alma en esta ciudad, alguien que esté vivo, quiero decir. Porque Milton no es una ciudad como las demás, es una ciudad fantasma, muerta desde hace más de 50 años. Nadie vive ahí y ningún negocio debería estar abierto. Lo que viví en Milton nunca podría explicarlo. Pero una cosa es segura, las cosas que estaban en ese lugar sabían claramente que yo seguía vivo, que tenía un alma si hubiera bajado la guardia. Solo Dios sabe qué habrían hecho conmigo.